Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 y 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se quedó llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús que estaba de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Jesús había sido sepultado el sexto día, el viernes, en un jardín que estaba cerca de donde Jesús había sido crucificado. Y sucedió que se retiraron a descansar porque, además de ser sábado, el día era muy solemne. Ese día comenzaba la preparación de la Pascua y la celebración de la Pascua, y no podía moverse nadie hasta que pasara el sábado. Apenas pasado el sábado, estando oscuro todavía, María de Magdala fue al sepulcro. María de Magdala o María Magdalena es una mujer identificada por el lugar de su proveniencia. No sabemos si es su lugar de origen, si el lugar de su residencia era Magdala, o si fue donde encontró a Jesús, o Jesús le encontró a ella, o si fue allí donde él la liberó de los demonios que la poseían. Lo cierto de todo esto es que ella fue al sepulcro al amanecer, a la primera hora que le fue posible. El sepulcro no es como los nuestros. A Jesús no lo enterraron, lo introdujeron en una cueva labrada que tenía dos recintos. Entrando, al lado derecho había una especie de sala pequeña con una banca labrada en la misma piedra que era un cerro, y luego hacia el lado izquierdo hay una pequeña entrada, un rectángulo. La parte más alta mide cerca de 1 metro y la parte ancha tiene como unos 45 centímetros. Y en su interior, al lado derecho, dentro de la misma cueva labrada en forma rectangular, en la parte derecha, pegada a las dos paredes internas, estaba una especie de lápida funeraria, que significa
un lugar donde se colocaban los cuerpos, y allí estaba el cuerpo de Jesús colocado, y María esperaba encontrarlo allí. Pero al llegar descubrió que una piedra redonda que había sido colocada para tapar la entrada ya había sido removida y era muy grande. Entonces ella reaccionó como reaccionan las mujeres, por su instinto, por su intuición, supuso lo que había pasado y se movilizó rápidamente a donde ella sabía que era más conveniente. Se dirigió al lugar en donde se encontraban los discípulos y encontró allí a dos, a Simón Pedro y al otro discípulo. Simón Pedro lo identificamos fácilmente. La última vez que lo vimos en el momento de la pasión fue siguiendo de lejos a Jesús y después negándolo 3 veces, finalmente llorando amargamente. Y ahora está con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Este discípulo había estado junto a la madre de Jesús y junto a María Magdalena y a otras 2 mujeres. Llegó a donde ellos estaban y les dijo lo que ya había supuesto al ver que estaba abierta la tumba. Se han llevado del sepulcro al Señor. Significa que para ella el Señor está en un estado cadavérico, rígido, muerto, inmóvil, paralizado, y era incapaz por sí mismo de movilizarse. Y si alguien lo sacó del interior de la tumba, probablemente fueron al menos 2 personas, por eso se han llevado del sepulcro al Señor. Aunque está muerto, sigue siendo el Señor. Pero los discípulos no tienen parte en este asunto y por eso ya dice, y no sabemos dónde lo habrán puesto. No dice a dónde se habrá ido, porque para ella Jesús sigue muerto, incapaz ya de movimiento alguno. Los discípulos se pusieron en acción inmediatamente, corrieron rumbo a la tumba. Uno llegó antes que el otro, pero no entró hasta que llegó el de mayor edad, y después los 2 se retiraron. Solamente María se quedó a la entrada del sepulcro, llorando. Y más que a la entrada del sepulcro, en el recinto donde normalmente visitaban los deudos a sus difuntos, un espacio hecho a propósito para las visitas. Y se asomó al interior y pudo ver que había 2 ángeles, uno sentado hacia la cabecera y el otro hacia la parte de los pies, y le interrogaron: ¿por qué lloras, mujer? Y ella le respondió lo que tenía en la cabeza: porque se han llevado a mi Señor y no sé en dónde lo han puesto. Posiblemente notó la mirada de los ángeles que apuntaban hacia atrás de ella y volteó y vio a Jesús de pie sin saber que era él. Y entonces él le preguntó: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Estaban en el lugar del sepulcro, en un jardín o en un huerto, y por eso ella suponía que el que estaba parado al lado suyo era el jardinero, y le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y Jesús le habló diciendo su nombre, María. Ella volteó y exclamó: Rabuni, que significa mi gran maestro. La I significa mío, de mí. Rabí, maestro, y Rabuni, mi gran maestro. Eso es lo que significa en el hebreo, pero se nota que en ese momento María abrazó los pies de Jesús y le dice: Jesús, no me retengas porque no he subido todavía al Padre, pero voy a decir a mis hermanos que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Inmediatamente se dirigió a donde estaban los discípulos y les comunicó que había visto al Señor y todo lo que Jesús le había dicho. Así María tuvo esta oportunidad privilegiada de ser una de las primeras personas que vieron a Jesús resucitado. Y esto fue una respuesta a su amor fidelísimo, como el de todas las mujeres en la hora de la pasión. Jesús la había escogido
y ella recibió esta gracia por mantenerse fiel a pesar de la prueba. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.